¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Como ustedes saben, hoy tenemos mucha información. Se está llegando el tema de las vacaciones de invierno, pero la política está apretando a mil. Tenemos mucha información precisa que no lo va a escuchar en ningún otro lado. Tenemos invitados también, hay dos diputados que van a charlar con nosotros sobre los temas de actualidad. Pero ya le doy la bienvenida a Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como vos dijiste, hay tantos temas para tratar porque parece que todo pasa por el Mundial, pero mientras tanto se están tejiendo muchas cosas en el plano político de cara a lo que viene el fin de año, a lo que viene el año próximo con las elecciones, así que vamos a hablar de eso. Pues vamos a aprovechar ya que lo tenemos a Battagliotti en Rusia. Y lo está contando, creo que se está yendo a Kazán, así que, a ver, Bata, ¿cómo estás? Raza sigue en Rusia cubriendo el Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo en las distintas sedes de este gran país que tiene a Sin Mordaza y a Cadena O junto a la selección de Jorge Sampaoli. Estamos en la parada de trenes porque en un rato Sin Mordaza parte rumbo a Kazán para lo que va a ser el sábado una nueva final frente a Francia. El equipo de Jorge Sampaoli se va a estar enfrentando en la ciudad de Kazán, donde los hinchas están organizándose como pueden porque no hay trenes, no hay aviones y muchos eligen la alternativa de San Petersburgo, Kazán y también los otros que buscan volver a Moscú y de la capital rusa partir rumbo a Kazán. Sin Mordaza desde Rusia para todo Santa Fe a través del portal más visitado de la ciudad y a través de la radio cadenao.com.ar. Vamos a estar el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde viviendo una nueva final frente a Francia. A las 5 de allá, hora rusa. A las 11 de acá. Bueno, gran informe que está haciendo todos los días la gente que lo sigue por Sin Mordaza, las redes sociales, por la radio. La verdad, espectacular la cobertura que estamos haciendo desde Rusia, con toda la expectativa para este sábado. Bueno, a ver, esta semana hay varios episodios, porque todo hacía suponer que íbamos a tener una semana tranquila, pero en las últimas horas hubo varias reuniones. Primer tema. En la reforma de la Constitución que se está tratando en la provincia de Santa Fe, está la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación tiene una particularidad, son 9 integrantes. De esos 9 integrantes, la mayoría no es del oficialismo. En la mayoría de las comisiones, sobre todo las más neurálgicas o importantes, el oficialismo, que responde al Frente Progresista, tiene mayoría. Por lo tanto, cuando se trató la reforma en la Comisión de Comunales, en un día salió despacho favorable. La conduce Fabián Palo Oliver. Ahí no tuvo problemas. Cuando fue Educación, como no tiene mayoría, empezaron a invitar, por ejemplo, esta semana fueron 3 ex ministras de Educación de la provincia, a hablar, bueno, la ministra actual también, de lo que piensan acerca de esta reforma. Pero hay citados todos los que presentaron un proyecto. Es decir, esto es para tirar la pelota para adelante. Y no quieren algunos. Claro, ahí aparece el problema, porque los de la oposición, los que tienen otro proyecto, dicen, no, vamos a discutir, vamos a invitar a todos, vamos a invitar a los gremios docentes que vengan, y esto en el tiempo, como mínimo, mediado fin de agosto, porque en el medio están las vacaciones de invierno. No, a ver, yo te digo, el gobernador sigue insistiendo que la quiere sacar. Es más, en senadores se presentó un proyecto que va a tener estado parlamentario, más allá de que también va a no sé cuántas comisiones. 5 comisiones. 5 comisiones. Pero lo que te voy a dar un dato que me sorprendió, el gobernador está tan seguro que la va a sacar, cosa que vos hablas con la oposición y dudan, dicen no están los números, no hay acuerdo, que el Tribunal Electoral le han pedido que siga trabajando fuertemente con la posibilidad de que la elección para llamar a convencionales sea en diciembre. Ahora decimos, pero no cierra diciembre porque hay que llamar con la nueva reforma, así que sale, todo en su posición porque los números dicen otra cosa, pero hoy el gobernador está empecinado que va a conseguir los votos y lo va a sacar para diciembre. Es que no darían las fechas, salvo que se desdoblen. Y acá comienza otro capítulo. Se empezó a hablar con la oposición para desdoblar las elecciones, hacer primero la de intendente y concejales y presidentes comunales, y después hacer la de gobernador, capaz, ¿por qué no? Casi coincidiendo con las nacionales. Pero ahí hay un problema. La Constitución provincial dice que no se puede, porque tenés que tener un tiempo de 90 días, por lo tanto hay que hacerlas antes. Así que van a hacer la elección antes, porque la idea es decir, de doblar estuvo la idea del socialismo porque quieren defender Rosario, quieren defender un montón de ciudades,
Pero la idea era primero hacer la de gobernador y las municipales junto con la de presidente, que no tiene problema de esto de la Constitución, que los tiempos antes. Así que está muy a full, muy fuerte el tema de la presión del gobernador en estos últimos días para que se siga hablando de la reforma, cuando en la oposición dicen, y no sé, no están los números, no hay posibilidades. Justamente lo que yo te contaba de la Comisión de Educación, lo que pasó es que quisieron sacar a 2 diputados. El oficialismo dijo, Rubén Giustiniani, que entró por el Frente Progresista y hoy tiene un interbloque aparte, fuera del Frente, y Alejandro Boscarol, que es un hombre de Cambiemos, que ha llegado a José Corral, radical naturalmente, pero que está en Cambiemos. Entonces, ¿qué dijeron? Ustedes 2 entraron por el Frente, hay que sacarlos, hay que poner 2 legisladores que no sean ellos. Se armó un lío bárbaro, a tal punto que esto demandó en las últimas horas una reunión de urgencia, con la cúpula en la Cámara de Diputados del socialismo, de la gente del Frente Progresista, y donde decidieron calmar los ánimos y al mismo tiempo pedirle una reunión a Lichi para decirle que retire el proyecto de reforma de Constitución. Porque la verdad es que no hay acuerdo político. Más allá de esta reunión de la Comisión de Educación, una semana más, una semana menos, un mes más, no hay acuerdos. El gobernador insiste, por un lado, en seguir adelante. De esta semana llegó Rodríguez Zapatero, el ex premier español. Vino a dar una charla en Buenos Aires y otra en Santa Fe, en Rosario estuvo. Lo paga la provincia y también el Consejo Federal de Inversiones. Pero el tema, la reforma de la Constitución. ¿Y por qué es necesaria una reforma en la Constitución? Pero siguen adelante y en el ámbito político han pedido una audiencia con el gobernador para las próximas semanas los legisladores del Frente Progresista para decirle, señor gobernador, retire el proyecto. No hay acuerdo político. Pero es duro para el gobernador que siga hablando. A ver, el gobernador estuvo reunido con los senadores. Sí. ¿Tenía alguna data? ¿Cambiamos el menú? No, sí, vos sabés que me mejoró el menú. Hasta ahora en los últimos encuentros había sanguchitos triples, algún choricito y algo así muy frugal, alguna gaseosa light. Ahora, como querían hablar con más tiempo, más distendido, hubo asadito, achuras, algo no habitual, y un vinito tinto. La mayoría toma tinto. Me contaron que era Trumpeter. Sí. El Rutini ese es el buen vino. Bueno, el buen vino diferente que la gaseosa light que estaban tomando hasta ahora. En medio de esa comida, 7 senadores asistieron. Del justicialismo. 7. Son 11. Hay uno que está enfermo por razones de salud que no estaba concurriendo. Pero los otros no fueron de la partida, fueron 7 de los 11. ¿De qué hablaron? 2 temas. El primer tema del que hablaron fue el tema del endeudamiento. El gobernador quiere que le autoricen a emitir títulos de deuda por $500 millones para hacer obras. Y muchos senadores dicen, bueno, pero en el listado viejo había obras así que no se cumplieron. Dice, ¿cómo vamos a hacer endeudar la provincia $500 millones más si todavía no se hicieron las obras viejas? Y ahí hay un problema. Ahora, ese fue el único tema, no. Hablabas de reforma. Bueno, de la reforma, el gobernador dijo que él sigue adelante y los senadores del PJ le dijeron, pero no hay Miguel, más. No hay quórum. Entonces el gobernador dijo, bueno, hay plan B. Epa, pará. ¿Qué es el plan B? Bueno, es lo que todos querían saber, ¿cuál es el plan B? Si no sale la reforma, naturalmente que Lichi no puede presentarse por una reelección. El candidato natural del Frente Progresista es Antonio Bonfatti. ¿Qué? ¿Firmaron la pipa de la paz? Todo hace suponer que sí. Porque viste que estaba muy tensionado, porque Lichi como que le echaba la culpa un poco a Bonfatti que no saliera reforma. Así que ya está acordado, que ya arreglaron. Lo más importante del encuentro es eso, el dato de que hoy están bien Lichi y Bonfatti. Pero además Lichi... Pará. Si Lichi vota también, ¿y el Neo? Vos sabés que se planteó, justamente los senadores dijeron, bueno, porque el gobernador plantea un acuerdo con los senadores peronistas. Ir juntos. Sí. Lichi no era tan de la partida. No, eso era un tema de Bonfatti porque tiene muy buena relación con los senadores. Pero ahora, al no tener la posibilidad de reforma y reelección, él dice, bueno, el plan B es Antonio Bonfatti. Pero Antonio Bonfatti con los senadores del peronismo. Los senadores que no están con Perotti, naturalmente. Ahora, en ese marco, uno de los senadores le plantea, bueno, ¿qué va a pasar con el Neo? Y el gobernador dijo, hay que cobijarlos. Pero el Neo no quiere saber nada con el peronismo. Bueno, ese es uno de los temas. Porque, a ver, si algo conocemos de lo que piensan los radicales del Neo es que
está todo lindo. Además, no estaban tan bien las relaciones con Bonfatti, ellos jugaron muy fuerte con Lichi, y a ver, hasta proponían, escuché en los últimos días, hasta hacer un partido nuevo con Lichi por afuera del Frente Progresista. Bueno, a partir de la cena esta con los senadores, lo primero que se cae es eso, no hay ninguna posibilidad, Lichi no se va a ir del socialismo, va a apoyar a la figura de Bonfatti y al mismo tiempo con los senadores justicialistas. ¿Qué va a hacer la gente del Neo? Pobre Neo. Lamento que la tengan así por televisión la noticia, porque no creo que le hayan levantado el teléfono para contarle esta historia, ¿o no? No, porque no estaban invitados a esa cena. Primero eso. Y segundo, muchos del Neo que se dan cuenta, que saben que del socialismo quieren hacer un frente con parte del justicialismo, empiezan a mirar la figura de Mario Barletta como su posible candidato a gobernador. Vino Lilita, dijo que Barletta... Pero eso es Galdiano. Bueno, él también. Sí, pero Galdiano está armando todo eso, ya conocemos. Galdiano está tratando de unir todo el radicalismo posible. Juega la figura de Barletta, yo creo que es una estrategia para posicionarte ante el candidato que hoy casi quedó solo al caerse la espina, que es Corral. Si para contraponer una figura, decir, bueno, si no arreglamos una sola lista de diputado y de gobernador, nosotros vamos con Barletta, hacemos la interna. Bueno, básicamente uno de los temas más importantes es lo que vos mencionás. Están todos mirando qué va a pasar con la lista de diputados. La lógica es que Miguel Lichi sea el cabeza de lista del Frente, bueno, no va a poder ser Frente Progresista, un nuevo frente que se forme, que va a tener otro nombre y que sea Miguel Lichi cabeza de lista de diputados. Así que va a haber varias listas, ¿no? Y sobre todo, a ver, porque si vos has contado que si Lichi es cabeza de lista pueda ganar la lista y poner los 28, si no se modifica esto, quedan 22, de los cuales 2 tiene siempre la izquierda, te quedan 20 para el peronismo y para Cambiemos. Y si es medio reñido a 3/3, va a quedar 10 para cada 10 y 10 o 11 y 9, pero... Se va a armar un lío bárbaro. Se va a hacer un lío bárbaro para meter tanta gente. Todo el mundo quiere ser diputado. Bueno, eso se empieza a definir ahora. Por eso es clave lo que pasó en las últimas horas. Si hay apoyo de Lichi a Bonfatti y con los senadores, también cambia el escenario del PJ porque va a haber mermado su caudal electoral. El justicialismo menos de 550.000 votos no tenía, pero si se va los senadores con el socialismo, cambia todo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, tenemos, a ver, varias notas, una con Caballero, otro Caballero, pero antes de ahí contame lo que pasó, cortito, porque espero vamos a tratar de extender, con esta mujer de uno de los mafiosos, de los sicarios de los monos. Sí, se llama Jessica Loan, es la esposa o la pareja de Manuel Chamorro. Manuel Chamorro es uno de los líderes de los monos que está en este momento condenado y detenido en el sur del país. Pero cuando Emma Chamorro estaba detenido con Guille Cantero y demás, las dos esposas de ellos seguían manejando la venta de drogas en Rosario en la casa. Hasta que un día hicieron un operativo, las metieron presa a las dos, a la esposa del Guille Cantero y de Emma Chamorro. No es la noticia. La noticia es que ella aparece como trabajadora de la Universidad Nacional de Rosario. Y salta todo esto a raíz de un día que va a pedir una mutual médica, una aprobación de una receta, y dice, pero ¿cómo también está presa? ¿Cómo? Bueno, parece que alguien tocó pito pidiendo autorización al rector. ¿Cómo? ¿Está acá? Dice que es empleada. Sí, empleada, dale la receta, qué sé yo. Pues se arma un escándalo. Hoy salió en el matutino de Rosario una información que ya la veníamos manejando nosotros, porque después que se tomó estado público, digamos, dentro del ambiente de la universidad, le sacaron el contrato. Sí, porque ella tiene prisión domiciliaria, porque tiene hijos chicos. Pero no está prestando servicio. Sí. Pero ¿quién le firmaba? Dame el nombre quién le firmaba. Había dos que le firmaban. Uno es Carlos Vázquez, que es el jefe del resguardo patrimonial, el que está encargado de la seguridad, y el otro es el secretario general de la Universidad Nacional de Rosario, Mariano Bala. Son los que firmaban. Los dos que le garantizaban que estaba prestando servicio. Una locura, un escándalo. Por ahí el medio gráfico de Rosario lo minimizó al tema, pero es un escándalo. Le autorizaban, le estaban firmando, como que trabajaba normalmente, cobraba. Bueno, se toma estado público a raíz de esta denuncia que le hace una de las jefas desde la parte, digamos, de lo que es salud, pidiendo esa autorización. Entonces le dan de baja el contrato, ahora no. Y aparte el número 2, que está como secretario general de la universidad, en la resolución dice que no va a firmar más, por la duda. Porque tienen que irse los tres. El rector, los dos que firmaban, estaban apañando a una persona que estaba presa, que prestaba servicio y pagándole. Cuando quieren decir que Rosario,
quiere hacer el trabajo de limpiarse con el tema de esto de la droga, terminar con el narcotráfico, y resulta que la institución más importante que tiene Rosario, que es la universidad, acobijaba a uno de ellos. Sí, en este caso hace 4 años estaba trabajando ahí, bueno, no iba, cobraba de la universidad. El tema es quién la apañaba políticamente. Estamos hablando de alguien que está en medio de una investigación porque era la encargada de vender droga, la droga de los monos, porque es la esposa de uno de los monos. Y el tema del Tribunal de Cuentas es uno de los temas de esta semana. Hablábamos de esta manera con el diputado Héctor Caballero por varios temas que tienen que ver vinculados a este organismo de la provincia. Usted ha sido un gran investigador de lo que pasó con el tema de la autopista, las concesiones, los reclamos que tiene que haber hecho la provincia, los decretos que se hicieron. ¿En qué estado está hoy? Porque sé que hubo algunas acciones del Tribunal de Cuentas. Bueno, la autopista, como todos saben, solamente repavimentaron en 5 años el 25%, el 75% no lo repavimentaron. Yo jamás vi, ni conozco a nadie que haya visto en la función pública un incumplimiento en 5 años del 75%. Eso en peso de diciembre de 2015 es 1.554 millones de pesos. Pidieron el dictamen a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, el lapidario en contra de perdonarle esos 1.554 millones. Entonces, mandaron y contrataron sin licitación, sin concurso, a 2 estudios privado. Uno que lo dirige al que fue contratado, un ingeniero que siempre fue gerente de concesionario de autopista. Y el otro estudio es un estudio de privatizadores, entre ellos de autopista, ¿no? Muy conocido, exactamente. Sobre todo en la década del 90 estaba Barra, estaban todo ese tipo de gente. Ahora, básicamente, nosotros venimos insistiendo que el Tribunal de Cuentas tiene que actuar. Es un acto administrativo que para nosotros perjudica a la provincia, es mucho dinero por el incumplimiento de la concesionaria. Bueno, ahora hizo un dictamen en el Tribunal de Cuentas, no jugándose, sino pidiéndole más datos al fiscal de Estado, ¿no? Le pide más datos, ¿cuál es el etcétera. objetivo de todo eso? Para mí el objetivo, yo digo lo que pienso. Tengo que ser mal pensado porque represento los intereses del pueblo y no de las empresas privadas. No sé, todo esto es un juego para demorar, para que termine la prescripción. Esta es la realidad, porque ellos tienen que expedirse sobre el acto administrativo. Estos 2 privados no dicen ni siquiera números, no hablan de nada, dicen que está bien, que la concesionaria no incumplió en el balance entre los 2, nadie le debe nada a nadie. Una vergüenza. Ahora, estamos hablando del Tribunal de Cuentas, un ente muy importante porque defiende los intereses del pueblo y si la acción de gobierno estuvo bien encarada en materia numérica. Ahora, ¿se está definiendo o se definió de forma fista el tema del nombramiento de dos nombres que no logró, por lo menos, que la Asamblea Legislativa se pronunciara a favor o en contra, porque había uno que tenía dictamen de mayoría para que se rechazara el pliego? Pero tiene que ver con un exfuncionario que está involucrado en todo este tipo de manejo de la provincia y que hoy, a 6 meses de dejado el cargo, va a ser uno de los miembros que va a revisar sus propios números. No, totalmente. Me parece que este es un problema de Argentina. Todos los gobiernos, sean nacionales, provinciales, municipales, durante muchos años han tratado de poner gente de ellos en los organismos de control. O sea, por eso después hablamos de la corrupción, hablamos de la... Bien, pero poner gente de ellos es cuestionable. Pero uno que fue funcionario es peor todavía. Eso digo, pero el problema de fondo es esto. Laura Alonso, ¿no es cierto?, Oficina de Corrupción, es Víctor Victovelo, de la Oficina Anticorrupción en la época de Cristina, etcétera. No investigan si son del mismo palo. Al contrario, nosotros los tribunales de cuentas en todo el mundo se ponen gente de la oposición o gente que por su trascendencia, digamos, nadie lo discute, como fue Ricardo Molina cuando fue de investigación administrativa. Entonces, me parece a mí que esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el contador público Beccari, que fue nombrado, es violando claramente la ley. ¿Por qué? Porque la ley 12.510 de Ley de Administración Financiera dice
que tiene que dejar pasar 2 años entre la función ejecutiva y integrar el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque si no termina investigándose los propios actos administrativos que él cometió. Él dice, no, yo era secretario de ingresos, no movía dinero. ¿Sabe quién es el que le da las órdenes al API? Nosotros, que es toda la renta provincial, el secretario de Ingresos Públicos. Entonces no puede mentirnos descaradamente en un reportaje en un diario diciéndonos que él no manejaba dinero. Es más, es el que hace los planes de pago, el que perdona, ¿no es cierto?, el que multa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una barbaridad, pero una barbaridad del gobernador, porque el gobernador, sabiendo, ¿no es cierto?, que estaba cometiendo una incompatibilidad, que fue impugnado por la Facultad de Derecho, por el decano de la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?, por el colegio respectivo, y por 5 diputados provinciales, entre ellos estoy yo, son los 5 miembros de mi bloque, expresamente lo impugnamos por escrito, no tendría que haberlo nombrado. Por eso hoy lo que firmamos, vamos a firmar todo, es una denuncia penal contra el gobernador, ¿no es cierto? Y si asumen, la denuncia penal se extiende hacia la gente designada. Ahora, una pregunta. El socialismo, sobre todo el gobernador Ricci, ha hablado de transparencia. ¿Por qué insiste con un pliego que por ahí sabía antemano, porque creo que los mensajes llegaron, de que no era conveniente poner a este funcionario? Mire, yo creo que la soberbia que tiene este gobierno es como que todo lo puede hacer. Jacopo Lenres, nosotros nombró 3 miembros, con lo cual tiene mayoría. Y una persona que no tengo nada humanamente contra ella, pero que era secretaria de la mujer del gobernador, es la presidenta del ENRES actualmente. ¿Cómo se van a controlar teniendo mayoría, digamos, del oficialismo? Usted recuerda, no había ninguna incompatibilidad legal, pero sí una incompatibilidad ética cuando nombran defensor del pueblo a un militante de 40 años del Partido Socialista como Raúl Lamberto. ¿Cómo va a juzgar a su propio compañero cuando le toca juzgar en lo que está establecido en la ley a la Defensoría del Pueblo? Entonces me parece que es grave, por eso nosotros vamos a hacer la denuncia penal. Nosotros, para que no vuelva a ocurrir esto, de poner en organismo de control a la gente de su propio palo, digamos, para que no los controle. Y en la continuidad de Sin Mordaza, llegó la hora de charlar con el diputado Julio Eichmann. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto para mí estar aquí nuevamente. Bueno, la verdad que son varios temas que tenemos que charlar. Antes de entrar en profundidad a algunos proyectos que tienen en la actualidad, la semana pasada vivimos un momento para mí preocupante, porque esto de que exista una designación en algo tan importante como el Tribunal de Cuentas, a mí me hizo mucho ruido. Y más allá de que vino del Ejecutivo, que esto me preocupa, porque si hay una ley que dice que vos tenés que tener un tiempo desde que sos funcionario para poder ser propuesto nada más a un cargo de esta jerarquía, que es controlar los números de la gestión, me pareció insólito de que se nombra a una persona que tiene menos de 6 meses de estar alejado del cargo y que va a tener que controlar los números de su propia gestión. Esto a nivel nacional también hubo algunos problemas. Cuando se acuerda, la mujer de debido controlaba, familiares no pueden controlar a un familiar. Acá es peor, es la misma persona que estaría revisando sus propios números. Ahora, ¿qué pasó? ¿No hubo debate, no hubo bronca dentro de la Cámara de Diputados por esta actitud? Sí, este es un tema que tiene muchas cuestiones para observar críticamente. Lo que ha decidido el gobernador remitir el pliego de Beccari es algo realmente que nos preocupa y mucho, porque tendría que él ser el primero en velar por el cumplimiento de las leyes, y en este caso, el solo hecho de remitirlo ya está incurso en una cuestión que no se ajusta a lo que plantea claramente la ley. No puede ser designado en ese área de Contralor del Tribunal de Cuentas quien ha sido funcionario del Ejecutivo, precisamente en ingresos públicos, un área de naturaleza, por supuesto, tributaria. Y eso pasó en el caso de esta nominación, una actitud que ya en sí mismo es el primer punto crítico que nosotros observamos. Y luego nos
molestó y muchísimo, nos genera un profundo, diríamos, desagrado, el hecho de la falta de compromiso con la democracia, porque lo que hizo el oficialismo para respaldar esa decisión tan negativa fue, ante la posibilidad de perder en la Asamblea Legislativa, no ir. Directamente la frustraron, no dieron quórum. Eso es realmente una actitud que reniega de ese discurso tan democrático que exhiben con tanta solidez y contundencia en muchas ocasiones, o que lo han exhibido tantas veces y que ahora ya no lo podrán hacer porque les hace caer en el descrédito. Esto que han hecho, que creo que realmente de cara al futuro ya han perdido credibilidad en una forma realmente notable cuando hablen de valores de transparencia y democracia. Así que nosotros fuimos al recinto con el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Yo soy parte de la Comisión de Acuerdos y tenemos dictamen de mayoría diciendo no a estos pliegos en función precisamente de ese argumento, en función de la falta de experiencia del otro postulado. Nos pareció realmente que el dictamen tenía mucho fundamento, lo hicimos por la negativa, lo llevamos al recinto, a la Asamblea, no pudimos tratarlo por falta de acuerdo. Ahora, a ver, este pliego, digamos, ya está, quedó lista, que digamos, ya está nominado, quedó aceptada porque no se trató. ¿No se puede observar a través de un fallo judicial esto? Como presentándose a alguien para decir, che, esto hay que revisarlo. Seguramente, y esto también va a tener alguna instancia en ese plano. Es muy probable que ello ocurra y es obvio que la justicia, cuando mire esta cuestión, no puede no entender de este modo que no correspondía a esta designación. Esto realmente es algo que violenta lo que marca la ley, violenta la transparencia, violenta el funcionamiento de la democracia y realmente le hace daño a la calidad institucional de la provincia, porque uno pretende que estamos hablando de mejoras institucionales en distintos planos que no se repitan este tipo de acontecimientos que lo cierto es que nos perjudican a todos, nos dejan un sabor amargo a todos y desde ya ojalá que no se repita. Le hemos hablado oportunamente con el gobernador porque esto además desde la Comisión de Acuerdos meses atrás hemos tenido una reunión para plantearle que se mejoren los criterios de selección cuando se postulan jueces. Hemos observado algunas situaciones que se dan en los procesos de exámenes, de evaluación. No, y de jerarquización, porque hay gente que por ahí que gana un concurso, pero bueno, la puntuación, después la última puntuación lo termina poniendo en tercer lugar cuando era brillante en todo lo primario. Es decir, ese rol del Consejo de la Magistratura también es un tema que merece ser realmente estudiado. Lo hablamos frontalmente, nos fuimos con la idea de que había tomado nota de nuestro reclamo, pero por lo visto no fue así, al contrario. Se profundizó un mecanismo que la verdad que reniega de lo que son los buenos valores de la transparencia y de la democracia. Sí, aparte de un gobernador que viene mostrando que tiene una gran impronta al trabajo, en hacer cosas, y que ha tratado de fortalecer esas instituciones, ¿no? El tema de la transparencia, importantemente. Bueno, lo cambio de tema. Por estas horas, la legislatura provincial, especialmente la Cámara de Diputados, está tratando el tema de lo que es los juicios por jurados. Una iniciativa que uno la ve por televisión, pero que aquí, a raíz de algunas, bueno, ya instalado en algunas ciudades o provincia de Buenos Aires, se buscaba como expectativa. Es más, hemos visto algunos que han hecho hasta una demostración cómo se actúa, y la verdad que es interesante. ¿Cómo está esta iniciativa? ¿Cómo está la propuesta concreta? ¿Cómo se adecúa todo esto que vemos en televisión o que se ha dado en otra provincia, en Santa Fe, el juicio por jurado? Bueno, estoy muy satisfecho por cómo se fue dando este proceso, donde hemos ido consensuando distintas iniciativas. Una llevaba mi firma. Hemos trabajado para que surja un dictamen que contemple las distintas apreciaciones que hay con esta cuestión, por ejemplo, unanimidad o sobre 12 miembros, un voto de 10-2 ya alcanza. Entonces es algo vinculado con el porque en algunos lugares tiene que ser unánime. En algunos lugares se exige la unanimidad. Y eso por ahí o sea, no es fácil conseguirlo a veces. No es fácil, algunos entienden que es el mejor camino que esté planteado el objetivo de la unanimidad para trabajar ya en una forma pero tan exhaustiva en la búsqueda de un delito común que realmente no se especule con un 10-2 para que de esa forma ya uno sepa que hay esas factibilidades. Pero bueno, discutir eso es parte de esta cuestión donde nosotros lo que planteamos básicamente con este sistema es que tengamos a Santa Fe en una jerarquización
de lo que es el rol de la justicia. En los países anglosajones esto avanzó de hace añares. Uno ha visto películas desde Estados Unidos tantas veces que nos han dado cuenta de lo atractivo que son estos juicios, ¿no? Dos hombres en pugna, por ejemplo. Pero aquí en nuestra Argentina también tenemos provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba con un sistema mixto. Creo que Córdoba que antes que todos. Un sistema mixto en Córdoba, sí, donde aparecen en el jurado algunos que tienen formación técnica profesional y otros que no. Tenemos Neuquén. Hay varias provincias que se han hecho, así que nosotros estaríamos en este sentido poniéndonos a tono con lo que marcan estas experiencias. ¿Acá va a haber profesionales o directamente va a ser la gente común? Nosotros aquí hemos optado por el sistema abierto y transparente, pero sin profesionales. Decimos que no a lo que es el profesional porque marcaría un desequilibrio interno entre 12 miembros. Alguno que sea abogado tiene una mirada de los temas con algunos condimentos que otro no la puede tener. Pero aquí lo que se apuesta no es a lo que es ese rol del título de doctor, sino del sentido común, de la lógica, y que 12 ojos, 12 miradas, valen más que la de uno. Y en este punto nosotros decimos que 12 integrantes del jurado, 6 hombres, 6 mujeres, tienen una posibilidad de garantizar mayor transparencia a la hora de definir esta cuestión. Ese jurado, entonces popular, es seleccionado por un mecanismo que es muy abierto, controlado, donde desde ya los inhabilitados para ser parte de ese jurado quedan afuera, excluidos por un proceso previo donde si tienen alguna causa con la justicia no pueden ser parte, o si son funcionarios tampoco, o si son impugnados tampoco, porque hasta es posible ser, por parte de algún ciudadano, partícipe de una impugnación de algún jurado que haya sido seleccionado a través de ese sorteo. Ejemplo, en un simulacro apareció que quedaba seleccionado como jurado una persona que era hincha de un club. Resulta ser que el imputado era un barra brava de ese mismo club. Entonces uno lo impugnó. Y fue aceptada la impugnación porque se vio que ese jurado tenía quizás un grado de relación con ese imputado y por lo tanto no iba a garantizar neutralidad y ecuanimidad. Digo esto porque ese jurado va a tener entonces una composición tal que va a ser realmente amplia, va a ser una composición que tiene que expresar entonces ese equilibrio y que hasta ahora, por las experiencias que hemos visto, lejos de perder eficacia punitiva, ese jurado o el jurado popular ha demostrado ser eficaz porque en todos los procesos que se han dado no hay mayores observaciones a lo que se ha decidido, al contrario, han sido siempre ajustadas a la lógica, al sentido común y a derecho. Este jurado lo que hace, por otra parte, procesa en una deliberación de 2 o 3 días, procesa la información que le remite, por un lado el defensor, por otro lado el fiscal. Es decir, los mecanismos, las herramientas que tiene el sistema judicial existen. Pero va a ser oral, digamos, va a ser con acusación, como si fuera un juicio oral. Reciben las pruebas, ¿no? Y el mecanismo de lo que remite el fiscal y remite el... no va a ser, digamos, como si fuera una sala donde se va a exponer, digamos, el acusado, la parte acusatoria, va a estar todo completo, más allá de... La deliberación es a puertas cerradas, el jurado recibe las pruebas, donde este jurado obviamente escucha lo que van diciendo, sí, en ese sentido la oralidad está. Claro, porque digo que tiene mucho que ver escuchar, porque lo escrito a veces no transmite acá hemos incorporado la oralidad en Santa Fe, el sistema acá, desde ese mecanismo, lo que digo es que tanto lo que es la parte acusatoria como la parte de la fiscalía acusatoria o defensora tienen que dar los elementos que van a ser los que son evaluados por este jurado, que es el que va a entender y dictaminar si el imputado es culpable o no culpable. Es gratuito, ¿no? Esto no, o se le paga a los jurados. Es carga pública ser jurado y se le pagan los viáticos y se le paga una cuestión tan mínima que no afecta en modo alguno lo que es el erario público. En este sentido, supongamos que haya, porque no son todos los casos, son casos de naturaleza penal, aquellos que se han tipificado en condenas superiores a los 10 años, llámese homicidios o algún delito grave de corrupción. No todos los casos, porque no todos los casos. Por la cantidad de expedientes que tienen los fiscales, si tendríamos que poner jurado, son determinados casos que se plantean ya para que sean objeto de análisis de este jurado, que determina ese fallo, ese veredicto, culpable o no culpable, y será el juez que interviene en esa causa el que va a determinar la graduación de la pena a dar, o en todo caso... y siempre está la apelación a la Cámara. Bueno, en estas cuestiones de apelación siempre van a estar instancias de apelación, lo que realmente, y acá viene una cuestión,
se apela con el sistema actual sobre un jurado hoy unipersonal. El jurado unipersonal o el juez es objeto también de agresiones, caso Los Monos. Es decir, acá hay situaciones que sobre una persona siempre se van a dar, y nosotros estamos viendo que sobre 12 personas hay realmente más garantías de un mejor funcionamiento. De hecho... Bueno, pero ahí tocó un tema. ¿Cómo se lo va a cuidar a los jueces? Porque si vamos a un caso, vamos a suponer, de narcotráfico, Los Monos, con lo que significa la presión, y el tema de por ahí tratar de intimidar a alguno de los jueces. ¿Cómo se va a preservar eso? Bueno, de hecho, digo, desde el punto de vista de lo que puede ser agredir, amenazar, hostigar a una persona, en este caso la banda de Los Monos por caso, le resultó más fácil hostigar a un juez que a 12 jueces. Sí, pero si a uno te lo apretan, ya que hubo casos de justicia donde uno se pone en contra y no logra la unanimidad, por ahí lo terminás liberando porque no está unánime el voto. ¿Sí? Bueno, ahí se compone otro jurado en todo caso, es decir, se cae, lo que hay que tratar de evitar es situación, por eso el Estado tiene que garantizar un espacio de funcionamiento que sea con garantías de seguridad para los jurados. Claro. Esto va de suyo. Digo que los riesgos siempre están, pero es en ese sentido más difícil de afectar un cuerpo de 12 miembros que una estructura de uno solo. Este esquema, a mi juicio, democratiza la justicia. Nosotros tenemos el poder legislativo que está democratizado. De hecho, cualquier ciudadano puede ser legislador. El ejecutivo también, cualquiera puede ser presidente, intendente, gobernador. En este caso, cualquier ciudadano va a poder ser juez, ser parte de este jurado en esos casos en particular. Así que de esto estamos hablando en Reconquista también. Sí, el día de hoy, el viernes, estaba tratando de dar alguna charla. Hay expectativa, la gente le gusta. Pero esto. En Reconquista uno observa la expectativa, la participación del Colegio de Abogados de la 4ª Circunscripción y realmente es muy alta, porque esto viene a enriquecer el funcionamiento de la justicia penal en la provincia de Santa Fe y realmente nos jerarquiza, nos pone a tono con lo más avanzado de las experiencias que existen en esta materia y por lo tanto estamos contentos con el resultado que se está dando y obviamente la media sanción es un punto. Nosotros queremos que se convierta en ley a la brevedad, ¿no? Julio, como siempre, muy amable. No, muchas gracias y hasta siempre. Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Buenas noches, hoy vamos a hablar de los derechos que tienen los trabajadores por temporada. En este caso vamos a hacer una diferenciación, vamos a hablar de la etapa en la cual tienen esta relación laboral con su empleador y vamos a hablar luego también de la situación en la cual dejan este trabajo de temporada y empiezan a tener cobertura de otro tipo. Vamos a la primera etapa. Justamente estamos hablando de un universo de personas que trabajan en una cosecha, en una recolección de diferentes acciones o trabajadores, por ejemplo, de turismo que tienen una temporada determinada. Entonces, en esta etapa van a tener la cobertura de cualquier empleado en relación de dependencia. El Estado Nacional le va a dar las asignaciones familiares para los hijos que obviamente tengan registrados y también una cantidad de diferentes beneficios que vamos a ir determinando. Vamos a pasar a la otra etapa en la cual justamente van a quedar con reserva de puesto laboral. Esto es una figura muy importante para remarcar. Cuando termina la temporada de trabajo, tenemos que tener en cuenta que el empleador los tiene que poner en esta condición jurídica, en reserva de puesto laboral. ¿Para qué? Para que a través de ANSES nosotros le demos la cobertura a través de la asignación universal por hijo, que es la migración de lo que es la asignación familiar para esta etapa de su vida.
Aquí lo que tenemos que remarcar es el hecho de que en los 12 meses de este año, independientemente si están trabajando o están en reserva de puesto, van a tener la cobertura de la asignación familiar y la asignación universal para todo su grupo familiar. Lo que vamos a ir describiendo es cómo va migrando y qué tipo de situación tenemos. Nosotros, como decíamos, en esta primera etapa es importante remarcar que cuando termine esta etapa de trabajo, el empleador los consigne en esta reserva de puestos. ¿Para qué? Para que ANSES pueda tomar esta figura, este cambio de figura, y nosotros automáticamente migremos la cobertura de la asignación familiar a la asignación universal por hijo. Aquí también hay un cambio. En la primera etapa, cuando está en la relación laboral, esta asignación familiar la va a cobrar el padre. En esta segunda etapa, cuando está justamente con la asignación universal por hijo, el pago se le va a hacer a la madre. Recordemos que es por un máximo de 5 hijos y esto hoy representa por cada niño 1.578 pesos. Los dos casos, cuando hablamos de asignación familiar, vamos a tener como máximo ese monto y después, como es un sistema redistributivo, a mayor ingreso la asignación familiar va a ir bajando. Y en el caso de la asignación universal por hijo, recordemos que este es el monto total y ellos van a ver en su recibo justamente el 80% que representa este monto para luego cobrar ese 20% a finalizar el año contra la presentación de la libreta de familia, la libreta de educación y la libreta de salud. También tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de asignaciones que van a cobrar. Cuando están en relación de dependencia vamos a tener la posibilidad de cobrar las asignaciones de pago extraordinario, de pago anual, que son matrimonio, que son nacimiento, adopción. Y cuando estamos con la figura de la asignación universal por hijo, van a tener también el cobro de la protección del embarazo. Lo importante es remarcar el hecho de que todo el año tienen la cobertura de la Seguridad Social. ANSES va a estar presente durante todo el año. Lo que necesitamos es conocer la migración de un estado hacia el otro. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada provincial Claudia Giacone. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, un gusto tenerla con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, hay varios temas que tengo en carpeta porque están pasando tantas cosas en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional también, pero en Santa Fe, de hecho usted ha presentado un proyecto por el tema de los docentes rurales. ¿Qué pasa? ¿Le van a sacar el traslado que pagaba la provincia? ¿Qué está pasando con ese tema? Es una preocupación muy grande, lo presenté en la sesión anterior, hace 15 días, ni bien esto salta a raíz de que, bueno, en el caso concreto de los dos núcleos rurales en la zona de Casilda, del departamento Caseros, que tiene base en la escuela Manuel Leiva, en la 202, de repente la combi, el transporte que pasa a buscar a los docentes y a los alumnos no va más porque durante todo el año no le habían pagado desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces dice, bueno, yo sostuve para que los chicos tengan clase, pero ya no se aguanta más, entonces empezó la movida porque directamente no estaban funcionando las escuelas, no tenían clase los chicos, los jóvenes de la secundaria, ¿no? A ver, porque yo escuché casos similares en otros departamentos. Por ejemplo, San Cristóbal y otros. San Cristóbal es otro e Iriondo. Bueno, pero ahí han recibido los docentes alguna respuesta o se cortó esto de pagar eso. Esto surge, el primer reclamo es que directamente no estaban pagando el transporte.
digo el caso de Caseros, cuando logran, hay que estar atento al detalle porque logran que se paguen los meses adeudados, ahí es donde el Ministerio dice, pero los docentes no. Y ahí es la confirmación generalizada para todos los núcleos rurales que los transportes no se le iban a brindar a los docentes. Docentes que titularizaron con esa garantía de tener cubierto el transporte, porque vos sabés que trasladarse a un núcleo rural, sacaba la cuenta un docente en Casilda, más o menos 400 pesos de remis, quien no tiene auto, ¿no? Por día. Sí. Y había titularizado con esa garantía, si no, la verdad no lo hubiera hecho, ¿no? Hoy directamente la confirmación es que los alumnos sí, los docentes no. La pelea es en Iriondo, en San Cristóbal, en Caseros, para que se le garantice a los docentes. ANSAFE está acompañando ahora esta lucha, pero también tenemos que estar atentos porque el contrato que se le hace al transporte para que lleve los chicos es hasta el 30, por lo menos en Caseros, el que pude tener información, es hasta el 30 de junio. Es decir, o sea, ahora, esta semana. Este fin de semana, sí. No tenemos garantizado todavía, por lo menos el transporte, hasta que no tenga un nuevo contrato, los seguros y la garantía de estar, digamos, de acuerdo en forma legal este convenio, no tiene garantizado el semestre que viene, ¿no? Entonces me parece que estamos ante una situación muy delicada, que nosotros ya veníamos pidiendo informes hace 15 días, creo que están entrando en estos días más proyectos haciendo esta misma demanda, y lo que necesitamos es una confirmación porque el rumor que hay por abajo es que se van a cerrar, ¿no? Que en definitiva, ¿qué va a pasar? Y bueno, van a dar en las escuelas núcleo y después cada uno se va a arreglar a ver dónde queda. Vos sabés que en el caso de Caseros vos tenés alumnos que están a muchos kilómetros. La primaria continuó porque los chicos iban en moto, el papá que tenía, a caballo, pero hay en la secundaria hay chicos que están a muchos kilómetros, algunos en Los Nogales, ¿no? Me contaban papás que me habían invitado a una reunión conjunta con los docentes para ver este tema, y cada uno va a tener que ir a buscarse, porque también hay el rumor de que le van a ofrecer becas a los alumnos para que se vayan insertando en alguna escuela cercana, de forma individual, y no es como por lo menos se vino trabajando desde hace años, ¿no? Como era una usual trabajar en el tema de los núcleos rurales. Diputado, le cambio de tema porque la semana pasada se nombró finalmente, sin el apoyo parlamentario, a 2 personas del Tribunal de Cuentas, que de hecho de la oposición habían objetado. Uno que estaba como secretario de Ingresos Públicos y otro abogado de aquí del radicalismo, sin antecedentes académicos y en el trabajo propiamente dicho de la profesión como abogado. ¿Cuál es su postura o cuál fue su postura sobre esto? Bueno, nosotros la verdad que reclamamos y lamentamos y criticamos fuertemente la actitud del oficialismo de vaciar la Asamblea en 2 oportunidades. Sí, no dio quórum. No dio quórum. Obviamente el oficialismo en las 2 oportunidades antes de que quede ficto, ¿no? O sea, automáticamente aprobados por los plazos, cosa que sienta un mal precedente, ¿no? Un senador hablaba de bochorno, pero lo cierto es que lo que genera es una ilegitimidad en los miembros que van a integrar el Tribunal de Cuentas, que después va a auditar y a controlar las cuentas públicas, ¿no? Primero que por todo es conocido, una de las impugnaciones era que se va a auditar a sí mismo, porque fue hasta el año pasado, vos lo dijiste, secretario de Ingresos Públicos, pero en definitiva, ¿qué legitimidad puede llegar a tener el Tribunal de Cuentas de aquí en más, ¿no? Porque no solo no se lo acompañó con los votos, que de última le hubiera dado una legitimidad por el voto de la Asamblea, por la mayoría por lo menos, sino que venía con un dictamen negativo. O sea, la Comisión de Acuerdos, porque por ahí citan algunos otros antecedentes, pero en este caso la Comisión de Acuerdos dio un dictamen de mayoría negativo, aconsejando desestimar la aprobación. Y venía con muchísimas impugnaciones de colegios de profesionales, de abogados, es decir, realmente ilegalidad e ilegitimidad, ¿no? Porque
las cuestiones reglamentarias, ¿no?, de los requisitos que estaban en falta, después te lo aprueba una asamblea parlamentaria, bueno, te da un viso de legitimidad, ¿no? En este caso me parece que es sorprendente este vaciamiento que no le da el respaldo necesario para los miembros. Nosotros esperábamos en los usos y costumbres que se retiren los pliegos, porque cuando hay un dictamen negativo, para no exponer a la persona, que uno puede suponer que tampoco había número si se daba la asamblea con el oficialismo sentado, ¿no? Evidentemente había muchas irregularidades, ¿no? Ahora, esto de vaciar la asamblea, de no darle quórum y que queden fictos, es un acto que habla de poca transparencia, ¿no? A veces uno escucha todos los días discursos de transparencia, pero en los hechos, esto junto con el ENRES, ¿no?, con algunas presentaciones de candidatos en las últimas elecciones de pliegos en órganos de control, dejan mucho que desear. Esto de controlarse a sí mismo, los mismos miembros del gobierno forman parte de órganos de control que luego se deben controlar. Me parece que habla de poca transparencia y es un tema que también muestra el debilitamiento, el decaimiento de una gestión que día a día muestra fracasos, ¿no?, como el de la seguridad, este avance de las mafias increíbles que atacan cuando quieren sobre los jueces, familiares, con mucho conocimiento, con total libertad, esta impunidad, ¿no? Tognoli lo absuelven y luego la Cámara de Apelaciones vuelve a ratificarle la condena, si bien es de otro tema, pero es como que estamos en un estado de desconcierto, hay una situación anómala, ¿no? Falta ahora, de normas, de reglas, de criterios con los cuales en la provincia de Santa Fe se está manejando todo. La pregunta mía está relacionada a si esto tiene impacto en la gente. Yo la veo que usted anda por toda la provincia recorriendo y a mí siempre me queda esa duda, si este mensaje impacta a la gente, porque si esto impacta a la gente, sí o sí tiene relación con lo electoral, que es el próximo año. Mira, quizás es una pregunta que uno debe pensar y quizás tenés razón que en algunos temas no sean de habla cotidiana, ¿no? Digamos, el Tribunal de Cuentas, el ENRES, como que te surge cuando por ahí hay una audiencia pública en un caso, lo del Tribunal de Cuentas es muy lejano, ¿no? De todos modos, nosotros tenemos la obligación esto de denunciarlo, de hacerlo conocer. Ahora, el tema de la inseguridad, el tema de las rutas, el tema, ¿no?, de la cuestión laboral, la cuestión de tarifas, me parece que sí impacta, ¿no? Hay una cantidad de temas que son los que, cuando nosotros decimos la reforma es excelente, la necesitamos, pero que no es la urgencia hoy, es porque nosotros vemos que hay temas que sí son impactantes. Con urgencia, fíjate que el tema de tarifas, nuestro proyecto, cuando lo unificamos con 15 diputados, todavía duerme en la primera comisión por no tener quórum, y la comisión que se arma para analizar tarifas no nos incorpora a los legisladores, ¿no? A ninguno de la oposición, cuando estamos hace rato trabajando el tema del tarifazo, que es algo que es ya innegable, que está afectando absolutamente a toda la población y a toda nuestra industria, ¿no? Me parece que son temas, algunos más alejados o no, pero lo cierto es que hay un fracaso de la gestión, ¿no? Un debilitamiento de la gestión del gobierno provincial muy visible. Tengo dos preguntas más, diputada, para terminar. La primera está relacionada con el cupo femenino, o la ley de paridad, o básicamente esta ley que aprobó diputados que el Senado tiene que tratar. Pero yo recuerdo que el Partido Justicialista está en deuda, porque en el Congreso hace un año se habían comprometido a noviembre del año pasado tener un Congreso especial para debatir este tema de la paridad de género. Nunca se hizo. Es decir, que el justicialismo como partido está en mora consigo mismo y con los congresales, porque yo asistí a ese congreso a ver. Donde ratificamos la paridad. Y dijeron, y vamos a tener el 15 de noviembre un congreso para esto, y nunca se hizo. Porque acá me parece que faltan también mandatos partidarios, y ahora sí lo relaciono con la elección del próximo año. Porque la pregunta es, por todos lados, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber internos? ¿Va a haber un frente? El justicialismo siempre ha hecho frentes. Pero ustedes discuten estas cosas porque ahora ya falta poco. En diciembre el gobernador convoca elecciones.
Bueno, yo creo que es el tema que va a venir, todos dicen, después del Mundial, ¿no? Es como que el Mundial, y ahí empieza una serie de encuentros y de charlas. Nosotros nos debemos esto de la reforma un poco a veces hasta nuestra intervención, ¿no? La intervención nacional del partido demora la reforma demora algunos otros temas partidarios internos, pero con respecto, por un lado, a la paridad, yo espero que el Senado pronto pueda sancionar definitivamente la ley de paridad, que tenemos ley nacional y que Santa Fe viene cayendo. O sea, venimos sacando media sanción y viene cayendo por un tema o por otro, y me parece que hoy ya es un tema indiscutible, ¿no? Que no lo tenemos que demorar más, aunque sea limitado a los órganos legislativos, ¿no? Colegiados, obviamente partidarios, de convencionales constituyentes, a lo mejor no tan extensivo al judicial, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, bueno, pero mínimamente tengamos paridad para que pueda ejecutarse el año que viene. Con respecto a las elecciones, el Partido Justicialista yo creo que va a tener un protagonismo muy fuerte el año que viene, probablemente sea de paso, de internas. Sí, sin duda va a haber internas en los órganos legislativos, ¿no? En las listas de diputados a mí no me cabe duda, porque todos sus espacios van a querer tener un protagonismo, y eso, a mi entender, lo fortalece en el ámbito legislativo. En el Ejecutivo yo tengo otra opinión, pero bueno, de última salda la interna, los matices que podamos tener, pero va a tener un fuerte protagonismo el justicialismo el año que viene en la elección, así que en los meses que restan de este año creo que se van a dar todas estas discusiones, pero espero que sea con la paridad ya sancionada, o por lo menos que, viste cómo son estas cosas, uno que viene peleando por estas situaciones de igualdad de género, dice, bueno, a veces no hace falta la ley, tenés que tener voluntad política de, en el armado de listas, tener presente esta condición. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros.